disponer nuestras vidas, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para estudiar tu palabra, Padre amado, y pedirte que esto no quede nada más en el intelecto, Señor, y en las libretas, sino que podamos nosotros guardar esto en nuestros corazones, Señor, y aplicar lo que aprendamos a nuestras vidas, Señor. Eso es lo que te ruego ahora. Te doy gracias por las personas que nos visitan por primera vez, Señor. No sabemos su situación, sus circunstancias, pero te rogamos, Dios, que sigas obrando en ellos, que tu palabra sea suficiente para ellos, Dios. Y si deseas, Señor, que continuemos aquí en compañerismo, podamos nosotros servirles y atenderlos como lo merecen, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien necesita una Biblia? Bueno, ya te las tiene. Daniel 5. Daniel 5. Daniel 5 está, bueno, obviamente, ¿no? Después del capítulo 4, ¿sí? Obviamente. Pero entonces, en Daniel 5, el panorama va a ser un poco diferente y ya no vamos a hablar de Nabucodonosor. Ustedes recuerdan que veíamos en el capítulo 4 que era el rey, obviamente, de Babilonia, y un rey que después de ser arrogante, altivo, orgulloso, cruel, pues Dios lo trató y de las alturas de su orgullo y su arrogancia lo llevó a ser como una bestia de campo. Y a la final, si ustedes recuerdan el capítulo 4, versículo 34 al 37, Nabucodonosor reconoce que Dios es el que está por encima de todos y que Él simplemente es parte de su creación y todo eso. Alaba a Dios, ¿no? En el capítulo 5 ya no vamos a hablar de Nabucodonosor como rey. Ya en el capítulo 5 el rey de Babilonia es Belsasar, hijo de, voy a ver si lo pronuncio bien, ¿qué se me hizo? Hijo de, ¿qué se me hizo? Nabonido. Belsasar es hijo de Nabonido, que es de la descendencia de Nabucodonosor. Se cree que de Daniel capítulo 1 hasta el capítulo 5 han pasado casi 70 años. Y si es así, ese periodo, después de que Nabucodonosor lleva cautivo a Israel para Babilonia, y Daniel tenía unos 14 a 18 años, ya en el capítulo 5 Daniel tiene como 65 o 70 años. Se han pasado mucho tiempo, ya no es el niño que veíamos o el joven que veíamos ahí en el capítulo 1. Entonces, ahora Daniel va a estar en el periodo del rey Belsasar, y el rey Belsasar era hijo de Nabonido, pero hay algo muy curioso en ese capítulo y sobre todo en el reinado de Belsasar. El rey principal era Nabonido, pero resulta que este rey era muy obsesivo por conquistar tierras y lograr que el imperio creciera mucho más. Entonces, el rey Nabonido encargó como rey presencial en Babilonia a Belsasar, y este se iba a pelear y mantenía pues más buscando conquistar que en el mismo reino. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo ahí. Y el rey Belsasar era una persona considerada también supremamente arrogante. Aparte de eso, era considerado también como mimado. Y es que se cree que su padre Nabonido, como mantenía afuera, todo lo consentía y le dio poder desde temprana edad. Entonces era un niño mimado, que de repente ya tenía el reinado del imperio babilónico, por así decirlo. Aparte de eso, era arrogante y cruel, a tal punto se cree, y hay unos textos históricos que muestran, que cuando Belsasar tenía competencias de cacería, las personas que les ganaba, él mismo las mataba y las decapitaba porque le habían ganado. O sea, él nunca perdía, ¿sí? Por otro lado, cuando hacía fiestas, si alguno de los hombres, de repente una de las mujeres lo adulaba, él mataba a esa persona porque él no quería a nadie que las mujeres adularan aparte de él. Y tampoco permitía que una persona fuera considerada como alguien importante aparte de él. ¿Sí? Imagínense cómo era el rey, ¿no? Una reunión y de repente una de las chicas adulaba a alguien y me lo matan, me hace el favor. ¿Sí? O sea, es como interesante eso. Era obsesivo, era celoso, bueno, lo que ustedes quieran pensar aparte de eso. Ese es el contexto de el capítulo 5 de Daniel.
Nabucodonosor se cree que murió en el 562 antes de Jesús, reinó 43 años. Después de Nabucodonosor reinó su hijo Evil-Medorac. Eso está en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, y Jeremías 52. Después de el hijo de Nabucodonosor, Evil-Medorac, reinó su cuñado Neriglisar. Este reinó 4 años. Eso está en Jeremías capítulo 39. Después de este reinó 2 años Labasi-Merodac. Y unos nombres bien raros. Pero entonces ya Belsasar era hijo de Nabónido y no era hijo directo. ¿Y por qué digo esto? Porque en el texto va a decir que Belsasar era hijo de Nabucodonosor. Pero la palabra que está ahí es pariente. ¿Sí? No era un hijo directo, sino bueno, era un bisabuelo, un bisnieto por allá. Entonces, ese es el contexto del capítulo 5. Y en este capítulo 5 está la famosa imagen donde aparece una mano y hace una escritura en la pared, que es algo literal. Sí, muchos han tratado de tomar esto como un simbolismo o algo, pero es algo literal que muestra el texto y hay unas razones por las que Dios permite que su mano aparezca y escriba algo en la pared. Entonces, vamos a ir desenlazando esto. En el versículo 1 dice lo siguiente. ¿Están todos ahí? Daniel 5:1. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Entonces, vemos a Belsasar aquí haciendo un gran banquete y cuando uno empieza a leer el capítulo 5, uno dice, bueno, ¿qué de malo tiene que este rey estuviera haciendo un banquete? Pero en el contexto en el que estaba, en esa época, en el 560 y algo, 59 más o menos, el imperio medo-persa estaba tomando mucha fuerza, estaba Ciro y otros reyes por ahí ya tratando de conquistar a Babilonia, y mientras estaban oprimiendo y tratando de cercar a Babilonia, el rey Belsasar hace un banquete. O sea, en lugar de él estar cuidando su reino, ¿sí? Su ciudad, sus murallas y todo eso, para que su imperio no fuera abatido, este rey de repente hace un gran banquete. Belsasar dice que invitó a ese banquete a 1000 de sus príncipes, y los príncipes que vemos ahí eran hombres también que tendrían que estar al frente cuidando su imperio. Entonces, ¿cómo ustedes pueden calificar la actitud de un rey que quieren destronarlo y en lugar de estar defendiendo su imperio, empieza a hacer una tremenda parranda aquí con 1000 de sus príncipes? ¿Cuál podría ser la actitud de este hombre? Hay varias, bueno, hay varias, pero hay dos que es en la que nos vamos a enfocar de este hombre. Primero, era un hombre que vivía en autoconfianza. Este hombre confiaba en sí mismo, confiaba en sus herramientas, su ejército, confiaba nada más en el temor que tenían los demás. Sí, es como, ¿ustedes recuerdan la selección Colombia después del Mundial, después del 5-0? Creían que ya habían ganado el Mundial y llegaron al Mundial y bueno, chaito pues, se van de aquí. Ellos llegaron allá como que aquí llegaron los que hicieron el 5-0 y llegaron y tin y chao, porque estaban autoconfiados y no confiados nada más en lo que tenían como táctica, sino en la fama de ese partido en particular. Ya creían que los demás estaban asustados por eso y no, la realidad era otra, los peinaron, por así decirlo. Entonces, este Belsasar tenía una actitud así, autoconfianza, era un hombre arrogante, pero aparte de eso, al hacer tremenda parranda en medio de eso, vemos que ignoraba a sus enemigos, ignoraba las maquinaciones de sus enemigos, no podía creer que ellos pudieran ganarle. Entonces Belsasar estaba así, ¿no? Y dice en el versículo 2, Belsasar con el gusto del vino mandó que traesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces Belsasar, en medio de su parranda, se emborracha y los utensilios que eran sagrados del templo de Jehová los envía a traer para que tomaran ahí su licor y hacer una fiesta. Eso le iba a costar prácticamente su vida. Sí, era algo que la Biblia
no acepta, que Dios descalifica, y algo que le iba a llevar, obviamente, al destronamiento de su reino. Cuando dice ahí que él con el gusto del vino, habla de un hombre que se embriagó hasta más no poder. O sea, perdió literalmente la conciencia, o no sé, ¿cómo es que se dice cuando ya queda, ya se enlagunó, ¿sí? Ya quedó chapeto, como se dice? Entonces, imagínense este reino, su reino está siendo atacado, quieren destronarlo, y en medio de eso hace la parranda, y ahora, aparte de eso, quiere usar lo que es de Dios, lo que es santo, como sacrilegio para burlarse del Dios de los judíos. Y esa es la pregunta que yo me hacía, bueno, ¿por qué este hombre de repente quería usar lo del templo de Dios en medio de su parranda? Y dice ahí más adelante, como lo vamos a ver, para adorar ídolos. Entonces, una de las respuestas para esa pregunta de por qué Belsasar, en medio de su, sí, de su locura, decide usar esos utensilios sagrados que él sabía que eran sagrados y que él sabía que Nabucodonosor obviamente había traído de Jerusalén. ¿Por qué los usa para eso? Pues resulta que una de las respuestas que creo que es coherente es que el pueblo tenía temor porque los medos persas estaban a punto de destronarlo. Y ahora, al él servir y usar esos utensilios en su parranda, les quería dar confianza a ellos. Eso era un mensaje. El Dios de los judíos ya era conocido, el Dios del pueblo de Israel. Y cuando ellos estaban tomando ahí, era un símbolo de victoria sobre ese Dios que se suponía era poderoso, porque ellos conocían quién era. Entonces, de alguna manera, era una muestra de confianza en medio de su locura para su pueblo, para decir que él obviamente podía, que nadie lo iba a destronar, y había una muestra, y estaban usando lo de un Dios de otro pueblo, que se creía era poderoso, para su parranda. Entonces, miren la actitud de este hombre, un hombre arrogante, un hombre que tenía confianza en sí mismo, pero un hombre que en ese momento estaba cometiendo sacrilegio y usando lo santo de Dios para los ídolos. Y hay unos pasajes que quiero que leamos, primero que todo en cuanto a la autoconfianza. Y está en Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8. Jeremías 17, 7 al 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Jeremías 17, 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema de la autoconfianza? Lo opuesto a esto. O sea, Dios no lo va a ayudar. Y cuando venga la sequía, que habla un tiempo de prueba, no va a dar fruto, sino que por el contrario, pues va a morir. Eso por un lado. Por otro lado, recuerden que Belsasar, lo decía ahorita al inicio, manifestaba en su carácter el menospreciar las estrategias o el poder de sus enemigos, ¿sí? Y la Biblia nos dice, en cuanto a nosotros como creyentes, lo siguiente. Dice que no menospreciamos sus maquinaciones, hablando de Satanás. El cristiano no debería tener esa actitud. Pero también dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Entonces, lo que está mostrando Belsasar y con su sacrilegio es una actitud completamente mundana. Ustedes y yo teníamos esa actitud, confiábamos en nosotros mismos, ignorábamos el poder espiritual y lo que se movía ahí, pero aparte de eso, siempre cometíamos de alguna manera sacrilegio, porque invertíamos lo que Dios nos ha dado y la vida que nos ha dado en otras cosas y no en Él. Y la Biblia dice que debemos ser santos porque Dios es santo. Y esa actitud la muestra un hombre del mundo, y es una actitud que el cristiano debería evitar manifestar. Sí, y más adelante vamos a hablar de eso, porque a veces como creyentes manifestamos esas tres actitudes: autoconfianza,
menospreciamos las maquinaciones del enemigo y usamos lo que es de Dios y debería ser santo en cosas completamente mundanas y paganas. Muchas veces manifestamos eso. Entonces, este hombre se emborracha, van a traer esos utensilios en señal de victoria y mandando un mensaje a sus príncipes, a su pueblo, pero también a sus enemigos. Algunos autores, hay un historiador que se apellida Heródoto, dice que en esta época él hacía esas parrandas y las puertas de la ciudad las dejaba abiertas. O sea, a tal punto era su arrogancia que decía, ahí están las puertas abiertas, ¿quién va a entrar? ¿Quién se atreve? Y hacía, en lugar de pelear, hacía fiestas, porque era un hombre completamente arrogante. Entonces en el versículo 3 y 4 dice, volviendo ya a Daniel, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses, dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces el rey cumple su sacrilegio y empieza a usar lo que debería ser santo para sus ídolos paganos. Pero si ustedes notan, dice, fueron traídos, él mismo no los trajo, o sea que alguien más se unió a sus caprichos. También dice que bebieron y nombra, hay unos grupos de personas. O sea, el pueblo también estaba de acuerdo con este rey. Y yo creo que muchos de esos estaban de acuerdo por su propia crueldad. O sea, tenían más temor del hombre que realmente de Dios y de sus propios dioses. Y esa es una de las actitudes que el cristiano debería evitar. El temor al hombre, ¿sí? y preferir honrar a Dios. Y muchas veces el cristiano lo que manifiesta es más temor al hombre que un temor a Dios. Y terminamos mezclándonos y en decisiones, fallándole a Dios, porque, ¿y entonces qué va a pasar? Porque es que de pronto me pueden echar. ¿Sí? Y una de las circunstancias que los solteros tal vez pueden enfrentar cuando llegan al Señor, si alguno está comprometido y la pareja no quiere aceptar al Señor, una de las amenazas, si usted sigue ahí, pues usted lo dejo, hasta aquí llegamos. Y algunos dicen, no, es que ya son 10 años, no, es que son 8 años, y ahorita ¿qué voy a hacer? Es que es la mujer de mi vida. Y a veces algunos desisten o se mezclan, pero no son capaces de tomar una decisión radical por amor al Señor. A veces nos vemos enfrentados a ese tipo de cosas. Pero estos que estamos viendo aquí no consideraron eso, sino que simplemente hicieron lo que el rey quería hacer. Dice que ellos entonces trajeron todo eso. Y dice que bebieron vino y alabaron a los dioses. La palabra que está ahí, alabar a los dioses, significa se gloriaron. O sea, era más que cantar, era gloriarse. Por ejemplo, tenían el vaso del templo de Dios, de Jehová Dios. Y la expresión que está ahí, alabaron a los dioses, es ofrecer a ellos un ritual diciendo que este Dios no servía y que este ídolo pagano sí siempre decía algún tipo de alabanza. Eso era gloriarse de lo que están diciendo ahí. Entonces, una fiesta para deshonrar el nombre de Jehová Dios por todos los ídolos caldeos, los ídolos de Babilonia, que estaba buscando y quería mostrar unos ejemplos, pero hay tantos, sí, que cambian de nombre y expresiones, y uno ofrece la agricultura, todo eso, pero algunos incluso a cambio de la vida de sus hijos. ¿Sí? Imagínense un Dios de esos. Imagínense nosotros sirviendo a Dios y de repente, no, usted tiene que traer aquí y quemar en esta paila a su hijo, en honor a mí. Si no, pues entonces yo no puedo bendecirlo. O sea, cosas como esas, era una locura. Y prefirieron engrandecer ese tipo de dioses que alabar al Dios verdadero. Entonces estaban completamente confundidos y era lo que estaban haciendo. Y eso mostraba entonces la degradación no solo del rey Belsasar, sino del imperio en ese momento. Se cree que habían pasado unos 14 años después de que Nabucodonosor muere, unos 14 a 16. Entonces miren, en 14 años, cuando uno ve el capítulo 4 como termina, que Nabucodonosor engrandece a Dios siendo el rey, lo que vemos ahorita en la degradación. Entonces, ¿cuántos años tienen que pasar?
o cuántos periodos para que el pueblo empiece a degradarse más y más y más? O sea, no mucho, no es necesario mucho tiempo. Y el mundo de hoy tiende, y la realidad que uno ve en la Biblia es más degradación, más degradación. Esto no va a cambiar. Ahorita hay una pelea en que van a quitar la dosis personal y no la van a permitir. Y ya sale otro a defender de que eso no sirve para nada. Entonces, ¿qué se está defendiendo hoy día? O sea, lo que se defiende no es la vida como tal, sino unos propios intereses para ganar unas mayorías que deterioran la humanidad, y eso va a ir más avanzando, avanzando, avanzando. Hay peleas en países que están dando la batalla por el aborto, por el matrimonio homosexual, pero ahorita son la minoría. Unos años atrás era la mayoría. No, eso no lo vamos a permitir. Era la excepción el que hiciera eso. Pero ahorita es la excepción el que no tenga eso. Y nuestros hijos van a ir, o sea, ellos van a ver más degradación hasta que Jesús venga. Entonces no estamos muy lejos de lo que estaba pasando ahí. Y en medio de eso estaba Daniel y sus amigos. Y ellos no se contaminaron con lo que estaba pasando ahí. Colocar al servicio de Dios los utensilios que eran del templo de Jehová, colocarlo al servicio del Dios de los caldeos o de Babilonia, era una actitud realmente desastrosa. Y escuche lo siguiente: es más delicado cuando en nuestro contexto una persona ha nacido de nuevo y en lugar de colocar su corazón, su alma, su ser al servicio de Dios, coloca todo al servicio del mundo u parte. Porque uno a veces dice, uy, pero tremendo ese Belsasar, no, ese sí es un loco, peor que Nabucodonosor. Pero entonces, si lo colocamos en el día de hoy, y nosotros hemos nacido de nuevo, y la Biblia dice que nuestro cuerpo es como el templo del Espíritu Santo de Dios, donde Él se mueve y se manifiesta, y que ha sido apartado como un utensilio para Dios, para que seamos para su alabanza, ¿no es más delicado colocar mi vida y mezclarla con el mundo y cosas paganas que un vaso de oro nada más? Es igual de feo. Y resulta que el cristianismo que vemos hoy día, que tiende a ser más liviano, está enseñando más a que el creyente aprenda a vivir una doble vida que a vivir consagrado plenamente para Dios. O sea, hoy día a algunos padres cristianos ni siquiera les gusta que se les diga su hijo debería ser entrenado para servir a Dios. Las habilidades de su hijo, los talentos y los dones, todo lo que Dios le ha dado debería ocuparlo para Dios. O sea, incluso para padres cristianos eso es como muy extremo, como legalista. Incluso personas que tienen dones, habilidades y talentos, no les parece que todo tengan que enfocarlo nada más para el servicio de Dios. Porque es que, ¿saben cuál es una de las frases? Es que eso no da plata. Entonces, si ustedes notan el aumento de artistas cristianos en comparación a los 90, yo creo que hoy día lo ha superado en un 200%. Porque hoy día hay artistas, no ministros, sino artistas. Y se ha enseñado a eso. Ahora, hay que aclarar algo. Tenemos talentos y habilidades que Dios nos ha dado, que obviamente me sirven para ganarme el sustento. Pero una gran diferencia hay en colocar todo lo que yo tengo para mi beneficio propio. Por ejemplo, las personas que tienen el arte y cantan y tienen toda esa habilidad. Algunos no sirven a Dios porque no da plata y están buscando ese mercado musical, nada más. Y no cantan en la iglesia si no le pagan. Y la justificación es, esto es lo que Dios me ha dado para el sustento. Pero eso no es así. O sea, todas las habilidades, talentos que tenemos naturales, son dadas para Dios y para su propia alabanza. Entonces, el creyente debería mirar ahorita que ha nacido de nuevo, obviamente, y que conoce la palabra de Dios, si de alguna manera, como Belsasar, está compartiendo lo sagrado con lo impuro.
Pero el creyente muchos no aprenden a hacer esa distinción. O sea, muchos, cuando se habla de esto, ni siquiera dicen, bueno, ¿y cómo es, cómo así? Un ejemplo, si usted tiene una habilidad y lo único que usted piensa con esa habilidad es hacer dinero y no servir a Dios cuando se dé la oportunidad para ello, usted está pensando o está compartiendo nada más lo que debería hacer para Dios con lo que es su propia ganancia. Es un punto, como una línea muy delgada en cómo uno puede servir a Dios con lo que le ha dado, ¿sí? Ahora, súmele a esto todas las heridas y todo el desánimo que ha causado malos ministros que abusan de los talentos, habilidades y los dones de las personas. O sea, súmele a la confusión que hay los falsos maestros que han abusado de la gente. Tal daño han hecho muchos ministros que creyentes heridos incluso dicen hoy día que su dinero prefieren darlo en la calle antes que darlo en la congregación, porque han sido dañados. Entonces, una de las preguntas es si estamos invirtiendo todo lo que somos, todo lo que tenemos, como habilidades y todo eso, para el reino de Dios. Esa es una buena pregunta que cada uno debería hacerse. Entonces, Belsasar está compartiendo lo santo con lo inmundo, ¿no? Una actitud que no deberíamos tener. Ahora, en Marcos capítulo 12, versículo 30, dice lo siguiente, para nosotros. No tengo reloj. Bueno. 8. Marcos 12:30. Marcos 12:30. Este es un mandato que no se puede tomar como algo relativo, sino objetivo. O sea, Jesús quería decir ahí lo que quería decir. Y es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Esas expresiones que están ahí hacen referencia a todo el ser y también incluye habilidades, pero también incluye una palabra muy importante, el tiempo. O sea, mi tiempo, mis recursos, mis fuerzas, todo lo que yo soy, debería entregarlo a Dios para amarle a Él. Entonces, hay dos extremos hoy día. El que piensa que eso es vivir 24 horas en la iglesia y el que lo hace parcial. No, eso que está diciendo ahí funciona en todas las áreas de mi vida y en las esferas donde yo me muevo. O sea, yo debo estar dispuesto a servir a Dios, a honrarle donde quiera que yo esté. Si en este caso estoy trabajando porque no vivo de una ofrenda de la iglesia y ahí no me sustentan y estoy todo el tiempo ahí, si usted está trabajando en algún área, ahí donde está, toda su mente, toda su alma debe estar dispuesta y disponible para el reino de Dios. ¿Cómo Dios lo puede usar a usted ahí? O sea, ¿cómo Dios podría usarlo a usted ahí? Uno tiene que aprender a descubrir eso en su relación con Dios. Ahora, yo no se los puedo decir, porque yo no sé usted en qué condiciones está, con quiénes está rodeado. O sea, yo no podría hacer eso. El segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esa es una verdad objetiva, servir a Dios y amarlo con todo mi ser. O sea, no parcialmente. O sea, no es algo parcial, ¿no? Y es algo de lo que habla de una entrega al Señor y cuidarle y pedirle al Señor sabiduría para que me ayude a identificar si estoy siendo parcial. Si estoy dando una entrega a Dios, nada más el domingo. Si estoy haciendo una entrega a Dios nada más el miércoles. Sí, la pregunta, ¿no? Cuando usted está solo, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Qué piensa? ¿En qué invierte su tiempo cuando uno dice, no, es que me sobró tiempo? O sea, cuando uno dice me sobra tiempo, o sea, ¿realmente nos debería sobrar tiempo? O sea, a nadie le debería sobrar tiempo. O sea, el tiempo no sobra. El tiempo es para utilizarlo bien. Ahora, también hay que descansar, ¿no? Es algo que la Biblia nos enseña, descansar. Pero el tiempo hay que usarlo bien. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en Corintios, la segunda carta, capítulo 6, versículo 14. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Unirse en yugo desigual es hacer una sociedad.
¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Sí, y tengo un amigo que conozco y tiene gran talento, sí, sobre todo en la parte artística. Y ahora no sirve a Dios con su talento, pero sí está elaborando grandes eventos para el mundo con su talento. Entonces, ahora hay una justificación personal para hacer eso. Sí, y yo se lo he dicho personalmente. Pero ahorita está compartiendo lo que debería ser santo y para Dios, para el mundo, para su propia vanagloria, su propio beneficio, su propia satisfacción personal. Pero no está sirviendo a Dios con eso. Entonces es algo curioso. Dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Si ustedes notan, dice ahí, no toquen lo inmundo. O sea, el creyente debería aprender a no compartir nada con lo que es inmundo. O sea, ahí no se nos dice, bueno, un 10%. ¿Sí? Usted verá qué hace con ese 10% y con quién se une o no se une. No, ahí dice, no toquen lo inmundo. O sea, sencillo. Nada de compañerismo y sociedad con el mundo. Esto no quiere decir que usted deje de hablarle a sus compañeros que no son cristianos. Que usted deje de visitar a sus familiares que no son cristianos. No está diciendo eso. Pero en ninguna manera se acepta entonces que yo, por cualquier motivo o lazo que me una, así sea de sangre y de familia, tenga que hacer lo que los demás que no conocen a Dios hagan. Yo puedo ir de mi familia, pero si llega un punto donde ellos quieren deshonrar a Dios, miren, el Señor los ama y tal, y yo hasta aquí llego. Ya, sencillo. Que entonces no volvas a las reuniones, no, entonces sírvame un trago, pues yo no, ahí simplemente es apartarse. Y lo vamos a ver en Daniel ahora. Volvamos a Daniel entonces. Belsasar decide hacer su parranda cuando no tenía que hacerla, enseñarle arrogancia y todo eso, y usar lo santo como sacrilegio para los ídolos. Del versículo 7 al 16, Dios va a tratar con esa arrogancia y sacrilegio de Belsasar. En el versículo 5 dice que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra otra. Eso muestra la cobardía de este rey. Eso muestra lo cobarde que era. Y ya uno entiende por qué su padre mantenía en la batalla y él no iba con él, si se titulaba rey. Era un cobarde, un mimado. Pero bueno, no lo voy a defender ni nada, pero usted se imagina que de repente aparezca una mano a escribir en la pared. Bueno, el hombre estaba borracho, ¿no? Tal vez pensó que era algo así. Pero el contexto nos muestra que entendió que eso estaba pasando. Y cuando dice que sus pensamientos se turbaron, hay una traducción en el versículo 6 que literalmente dice, su borrachera desapareció. ¿Te imaginas la rumba, no? Y, uy, ¿eso qué fue ahí? Entonces, Dios de alguna manera no le habla y se acerca a él como a Nabucodonosor, que le habló por medio de sueños, sino que decide manifestar una mano que hace una escritura en la pared. Eso es literal. Algunos dicen que no, que eso es un simbolismo. No, eso estaba pasando ahí. ¿Por qué Dios hizo eso? O sea, ¿por qué Dios hizo una escritura en la pared y solo manifestó una de las manos? Bueno, ¿qué estaba haciendo él? Pues un sacrilegio con las cosas santas de Dios. Se estaba burlando de Dios. Y Dios le mostró que él estaba ahí. Aparte de eso, en el palacio de los reyes, en los tiempos bíblicos, en las paredes acostumbraban a escribir y a dibujar sus victorias y que su propio nombre quedara para las generaciones futuras. Entonces, imagínense la pared de Belsasar con todo lo que su padre Nabonido había puesto ahí y tal vez lo que él pensaba que era de sus victorias. Y de repente en esa pared empieza Dios a escribir algo. O sea, para ellos significaba mucho. Y sobre todo que escribieran en una de esas paredes. Te dice que sus pensamientos se turbaron.
Y él veía esa escritura que estaba ahí. O sea, era algo que estaba sucediendo, ¿no? La expresión en aquella misma hora nos habla de la intervención de Dios cuando quiere al que le toca. Le tocó a él y Dios iba a hacer algo para manifestarle lo que Dios pensaba y no lo que él pensaba. Él creía que todo estaba bajo control y que ellos tenían el dominio en la región. Pero vamos a ver que lo que realmente estaba pasando era que él iba a ser destronado e iba a morir. Había sido pesado en una balanza y mientras él creía que el tomar en los elementos de Jehová Dios era una victoria, delante de Dios lo que se veía era un fracaso y derrota total. Entonces muchas veces nosotros hacemos cosas que creemos son cosas de victoria. A veces cuando decidimos, no sé si les ha pasado esa actitud donde uno tal vez como está como frío con el Señor y uno dice, yo no importa lo que pase, yo me defiendo. Uno a veces piensa de esa manera, pero muchas veces cuando uno está pensando que uno tiene el control, Dios con un par de movimientos le muestra a uno que realmente no es así. Y tiene un tobillo, pum, la rodilla, la cadera, por aquí, por allá, los ojos, el dinero, la empresa. Yo no sé cómo Dios puede hacer, pero Dios se manifiesta como quiere y trata como quiere cuando Él quiere. Eso habla de su soberanía, por eso Dios es soberano. Él no pide permiso. ¿Cómo hubiera reaccionado usted si de repente sale una mano a escribir ahí? ¿Qué hubiera pensado? Yo no he fumado nada, yo hace rato no consumo, o sea, ¿pero qué? ¿Y eso qué fue? Bueno, yo no sé, uno puede pensar cualquier cosa. Pero este hombre, entonces, dice que su borrachera se le abrió. Dice en el versículo 7, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. O sea, este hombre quería saber a como dé lugar lo que estaba sucediendo. Pero entonces, si ustedes notan, una vez más, ¿cuál era la salida de estos reyes? Sus propias herramientas y sus propias estrategias, los magos hechiceros. ¿Cuál es su salida en las situaciones? O sea, ¿usted qué hace? ¿Qué hace usted? ¿Cómo reacciono yo cuando hay una situación difícil? Cuando no hay dinero, no, y precisamente uno ve la mariposa en Pance, no, ese número es palchontico, hace rato no lo hago, pero eso es una señal de Dios. ¿Sí? O salen 6 par de números y eso es fijo que me va a ganar el baloto y la revancha, ¿no? O sea, una vez quisiera eso, pero uno a veces se inventa sus propias salidas, usa sus propias estrategias para salir de cosas de las cuales solo Dios nos puede librar. O sea, el creyente, mire, uno, o sea, yo no sé, me atrevería a decir que uno como que no se cansa de siempre usar sus propias estrategias. Cuando el Señor le ha mostrado a uno una y otra vez que simplemente con Él se puede. Entonces, a veces nosotros dejamos a Dios de último. Dice en el versículo 8, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces, humanamente lo que estaba pasando ahí era imposible de descifrar. Y eso nos muestra a nosotros una cosa. Hay cosas de las cuales solo Dios nos puede librar. O sea, no hay nada que uno haga que lo pueda librar de una situación. Y a veces son cosas espirituales. A veces es algo en mi cuerpo. Uno va al doctor, va aquí, va allá, y a la final uno dice, ¿esto será ojo? ¿Yo tan grande? ¿Qué será eso? O sea, eso es como que, sí, ya tengo 40 años y con ojo, no, eso no puede ser. Pero comprémonos la manilla y me la pongo en el tobillo para que la iglesia no me vean. Entonces, la manita ahí de rojo, ¿no? Uno puede llegar a pensar cualquier cosa, pero miren, la verdad cuando sucedan cosas que uno no encuentra la salida, es la oportunidad de humillarnos más a Dios para que Él muestre lo que está pasando. A veces es un pecado. A veces ni siquiera es un pecado, sino una prueba de fe. Entonces, reconocer que Dios es el único que nos puede sacar de esas situaciones a las que Él nos introduce, debería ser la actitud de humildad del cristiano. Pero a veces, como este rey,
buscamos a Dios ya cuando nuestras estrategias se han agotado y ya no hay nada más que hacer. Versículo 9 dice, entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. También se cree aquí que cuando los príncipes no pueden darle lo que la escritura dice, indica el texto que ellos no querían, porque el idioma era el arameo antiguo, ellos sabían qué podía decir ahí, pero teniendo al rey enfrente, con lo que vamos a ver qué significa la inscripción, ellos decían, no, pues si yo le digo al rey eso, entonces ¿qué va a pasar si es así? El mundo nos va a engañar cada vez más, el mundo no nos va a dar la salida nunca. ¿Sí? A veces el cristiano tiene un fracaso y lo que tiende es a enfriarse. Entonces, no, ahorita sí empiezo otra vez a tomar cerveza, a hacer esto, a hacer lo otro. Justo llega el amigo de España y le ofrece lo que nunca le había ofrecido. Y entonces empieza el creyente a tomar esas alternativas y eso lo que hace es enfriarnos y dañar más la situación. O sea, nada de lo que el mundo ofrezca como una alternativa a las pruebas a las que somos sometidos nos va a librar de ellas. Nada. O sea, nada. Entonces, cuando usted y yo somos introducidos a pruebas, ¿qué hacemos? ¿En qué estamos pensando y qué estrategias tenemos? Lo mejor es, o sea, ya, listo, ya parar ahí, ya no más. Proverbios 3, versículo 31 al 35 dice, y lo quiero leer, anótelo usted ahí, Proverbios 3, 31 al 35. Dice, no envidies al hombre injusto, ni escoja ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Escuche lo que dice, Jehová abomina al perverso. ¿Quién es el perverso? El portador del pecado. Entonces ahí está la frase, ¿no? Dios odia el pecado pero ama al pecador. Pero este texto muestra que el que decide hacer pecado y no tiene en cuenta a Dios es odiado por Dios. Dios lo aborrece, a él, a la persona, no su pecado, sino a él. Entonces, a veces uno dice, no, Dios ama al pecador, sí, y le ha dado a su hijo para que se arrepienta, pero al que decide rechazar a su hijo es digno de juicio y es aborrecido por Dios, sencillo, pero uno a veces quiere ser más misericordioso que Dios, es la realidad. Dice entonces Proverbios, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Entonces, el cristiano debería evitar, en momentos de pruebas, buscar la salida de los impíos y del mundo. O sea, nada que ver. Porque el mundo ofrece salidas, muchas. Versículo 10 al 12, volviendo a Daniel 5. ¿Qué pasó entonces? Dice la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces, esa expresión nos muestra que en esos 14 o 16 años, después de la muerte de Nabucodonosor, a Daniel ya no se tiene en cuenta, ¿sí? Se apartó. No sabemos, tal vez porque siempre decía la verdad, entonces no, venga, no, usted mejor yo no lo escucho, ¿no? A usted mejor no lo escucho. Dice en el 12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Entonces sale la mano ayuda. Le tengo la respuesta, llame a Daniel. Dice en el versículo 13 y 14, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú Daniel, tú aquel Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto.
Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Si usted tuviera la salida para la economía del país, y lo llama nuestro amigo Duque, necesito que usted me dé la salida, le ofrezco todo esto, ¿usted qué haría? Sí, ¿dónde le firmo, no? ¿Cuánto hay? Sí. Pero ahorita vamos a ver qué hace Daniel. Ahora, antes de llegar a ese punto, Belsasar envía a traer a Daniel y reconoce que sus sabios no pueden resolver el asunto. Pero miren por qué Belsasar accede a llamar a Daniel. Versículo 16 dice: en ti tú puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Y muchas veces esa es la opción por la que se busca a Dios. Tú me puedes interpretar qué es lo que está pasando. O tú puedes resolver mis dificultades. Y en eso era lo que estaba pensando Belsasar. Él no estaba interesado en conocer al Dios de los judíos, pero él quería saber entonces cómo salir de esa situación. Dice en el versículo 13, entonces Daniel fue traído delante del rey. Y esto nos muestra que la última opción de Belsasar fue Daniel. Y alguien dijo lo siguiente: cuando todo aparentaba estar en control, pero vino la calamidad y en sus fuerzas no pudieron resolver, acudieron al que tenía el Espíritu de Dios. ¿A usted no le ha pasado que después de que alguien hace cualquier cosa en un problema, dice, ¿vos me podrías ayudar? ¿Será que en tu iglesia te han hablado de esto? O sea, ¿será que vos sí puedes como ayudarme con esta situación? Y toman a veces al creyente como amuleto. Tengo un amigo pastor que hace muchos años, alguien le alquiló un local para que él hiciera su reunión ahí de la iglesia, ¿no? Entonces le dice, mire, yo no creo en nada de esto, pero desde que le alquilé el local a mí me ha ido bien. Tranquilo, siga ahí. Sí, en serio, es una historia real, ¿sí? Es una historia real. Y así a veces el mundo quiere jugar con el cristiano, tenerlo como un amuleto porque le va bien. Pero nosotros como hijos de Dios no somos amuleto de nadie. Somos vasos de honra de Cristo Jesús, de Dios. Ahora, hay cristianos que a cambio de beneficios les gusta ser el amuleto de los demás. Ah, bueno, pues y entonces, sí, como que Dios también trata con eso. Y hay que tener mucho cuidado. Lo otro, la pregunta que quiero hacer, ¿es Dios para mí o Dios para usted siempre el primero al que yo busco en cualquier situación? ¿O es Dios como aquellos que buscan a los bomberos cuando nadie más puede apagar el incendio? O sea, ¿quién es Dios para nosotros? ¿En qué puesto está? Porque a veces no es el primero, sino que siempre es como el que busca a los bomberos ya cuando no hay nada más que hacer. Cuando se ha cansado de echar baldes, arena, tierra, camisas, colchones para apagar y nada apaga ese incendio. Entonces, venga, llame a los bomberos, hágame el favor. Cuando siempre están a disposición, ¿no? Entonces, a veces tenemos a Dios así. Este hombre tenía a Dios así. Y otro comentario antes de seguir. Dios quiere bendecir a sus hijos siempre y en cada situación. Pero Dios no quiere una relación donde siempre me muestre la salida, sino que quiere una relación personal y amorosa siempre. O sea, Dios quiere una relación conmigo, pero no siempre para los problemas. Y no quiere que aprendamos a salir de las situaciones y que conozcamos que Él puede librarnos de cualquier situación. Él quiere hablar conmigo. Es como el hombre que solo quiere buscar a su esposa para tener relaciones sexuales con ella, pero nunca habla y tiene una relación amorosa con ella. Sí, es como la persona que vive con familiares en su casa, pero siempre los busca para cuando necesita para el bus, para el mío, para el teléfono, pero nunca se sienta a conocerlos a ellos y a hablar con ellos.
Muchas personas podemos tener una relación así con Dios. Quisiera saber cómo me puedes ayudar de esto. Sé que eres milagroso, pero listo, usted sabe que Dios es milagroso, pero ¿sabe cómo es Él? ¿Qué le entristece? ¿Qué le alegra? ¿Usted sabe eso de Dios? Porque a veces se cree que Dios solamente se entristece. A veces se cree que Dios no tiene el concepto de gozo y alegría. No, nosotros podemos alegrar a Dios. Ahora, no porque Él viva triste y necesite alegría, pero alegrar ¿en qué sentido? De que mi vida y mi relación con Él es un deleite para sus ojos. Eso es algo que Dios quiere experimentar. No siempre me puedes ayudar de eso. Dios es así. Del versículo 17 al 31, Belsasar ahora sufre las consecuencias del sacrilegio que ha hecho. En el versículo 17 dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. En otras palabras, yo no necesito su plata. Yo sirvo aquí, estoy aquí porque Dios me ha dado la interpretación. Y usted no tiene que pagar nada. Sirvo a Dios y no al hombre. Yo creo que muchos ministros podrían caer en la tentación. Yo sé lo que significa eso. No me dé el tercer lugar en el reino, deme el segundo. Sí. Ahora, ¿por qué Belsasar ofreció el tercer puesto? Nabonido, su padre, él, y pues, ¿saben quién ocupaba el tercer lugar en el reino de los babilonios? Los sátrapas. ¿Se acuerdan de los sátrapas que hablamos? Que eran los líderes de todos los magos y ellos. Entonces, ofrece ese lugar. O sea que este hombre estaba dispuesto a desplantar a alguien por poner ahí al que le ayudara como de lugar. Y el mundo hace eso, corre el que sea a cambio de algo. Pero Daniel muestra lo contrario. Yo no voy a servirle a usted por su plata, sus dones sean para usted. Pero hoy día parece que el concepto del siervo que muestra Daniel se ha cambiado. Yo le sirvo y le digo lo que quiera, pero pues, ¿cuánto hay, no? Que sirva en esta congregación. ¿Cuántos miembros hay? Eso vale tanto. Hay muy poquitos y no, yo más bien no, tengo otra oferta más grande. ¿Sí? Una vez Dios le dijo a Moisés: te voy a quitar de ese pueblo y te voy a poner sobre un pueblo que obedezca y sea más grande. Y Moisés le dijo a Dios: ni eso ocurra. Más bien cambia su corazón. Pero otros líderes dirían de inmediato: ¿dónde le firmo? ¿A quién va a poner aquí para hacer la transición? Sí, cierto, pero Moisés y Daniel muestran un corazón de siervo que no está dispuesto a servir a cambio de dinero y no sirve al hombre sino a Dios. Eso es. Se cree que Daniel tenía unos 65 años aproximadamente. ¿Y a qué voy con esto? Que Daniel, desde el capítulo 1, versículo 8, ¿se acuerda qué dijo Daniel? Que decía, se propuso no contaminarse. Han pasado casi 65 o 70 años y su actitud seguía firme. A diferencia de muchos que empezaron bien y han pasado 10, 5 años y ya se han contaminado con todo lo que han podido, pero siguen en la iglesia como cristianos. Y dicen, no, es que yo soy como Daniel, yo soy como el apóstol Pablo. Pero en la práctica no mostramos lo mismo. Pero Daniel muestra un hombre íntegro. Sí, no servía por posición ni por dinero. Versículo 18 al 23. El Altísimo, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, su espíritu se enmudeció en su orgullo, fue depuesto de su trono y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Daniel ya sabía qué significaba lo que estaba ahí, pero antes de decírselo, le pone un ejemplo
de un arrogante que fue tratado por Dios, pero que aceptó el trato de Dios. O sea, él está diciendo, yo te voy a dar lo que dices, pero mira, tu padre Nabucodonosor, en otras palabras, era como tú, pero reconoció al final que Dios es el rey. Versículo 22 y 23. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, primero le da un ejemplo de alguien que Dios cambió y recibió el trato de Dios. Y eso de alguna manera le estaba diciendo que con él iba a pasar lo contrario. Él dice que él no ha honrado eso. Entonces, mire Daniel. O sea, Daniel no le da miedo de la crueldad de Belsasar. Y él conoció a Nabucodonosor. Y no le da miedo ahorita de este arrogante. Le dice su verdad, o sea, con sabiduría, pero se la dice. Versículo 24 al 28. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto. Pérez, que le dio lo mismo que Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Usted cree que Belsasar quería escuchar eso? Pero Daniel lo está haciendo. Entonces, ¿cómo califican ustedes la actitud de Daniel? Valiente. Pero aparte de eso, un hombre dispuesto a servir a Dios bajo las peores circunstancias. Un hombre que no dice, dígale que no estoy. Al que sea. O sea, un hombre correcto, un hombre íntegro, un hombre amante de Dios y que desde su juventud, en el capítulo 1, hasta esta altura, ha mostrado que no se va a contaminar con nadie. ¿En qué cultura estaba Daniel? Porque es que a veces decimos, no, es que aquí todos lo hacen y yo no pude aguantar. Tuve que, a la final terminé cayendo. No, ese ambiente es muy pesado. Mire, el ambiente es pesado en todo el mundo. El pecado está a la puerta en todo el mundo. Pero entonces, ¿quién decide que eso haga parte de uno? Yo. Entonces, la cuestión no es de la cultura, ni las modas, ni el ambiente del barrio. La cuestión es del corazón. La persona que se haya propuesto en su corazón a amar a Dios, como Daniel, pueden pasar años y nunca va a cambiar de parecer. La cuestión es mía. No es que yo soy así porque es que en mi barrio, pues yo no he podido. Ahí es así. No, eso es falso. Ahora, influyen los ambientes, obviamente, pero la decisión del corazón marca una diferencia. Entonces, recuerdo que alguien me decía, pastor, usted debería dejar de vivir en Siloé. Usted está fallando en algo. Y yo recuerdo que de una manera en chiste le dice, bueno, pues cómpreme una casa, ¿no? Que pues, si quiere que yo me vaya a ir a otro barrio, pues cómpreme una casa o alquílemela y yo voy para allá. Lo dije de manera de sarcasmo, pero, o sea, el barrio es pesado y todo, pero ahí estoy. Estoy orando al Señor para salir. Yo no quiero que mis hijos continúen ahí, pero hasta el día de hoy he visto la gracia de Dios en ellos, la gracia de Dios y la influencia de mi esposa por medio de su palabra de Dios a ellos. Entonces, el barrio es pesado, pero ¿quién decide pecar? Conozco jóvenes que viven en los mejores barrios y han hecho cosas peores que jóvenes que viven en Siloé. Conozco hijos de pastores que han hecho cosas horribles. Iba a colocar a Sebas en un colegio cristiano y yo no sé, o sea, yo ni lo voy a nombrar, pero fue mi caso. Alguien que estudió ahí, 2 testimonios, y me dijeron en esos tiempos, miren, ahí esos muchachos salen y es cristiana, pero salen y hacen cosas que ni siquiera un incrédulo haría. Entonces yo decía, bueno, el colegio no es cristiano, sí, pero ahí la cuestión es del colegio. Se unen entre ellos.
Porque hay muchos hijos de pastor y usted sabe que la vida de los hijos de pastor es difícil. Porque en la iglesia tienen que cumplir un régimen. Entonces, claro, aprovechan entre varios y hacen maravillas, lo que nunca les han dejado hacer. Yo decía, en el colegio donde mi hijo está no es cristiano, pero en este momento hay unas normas estrictas que cualquier conducta tiene 1, 2, 3 y si no, para afuera, sencillo. Entonces digo, bueno, yo sé que ahí, pues, si me lo sacan, algo hizo este muchacho. Entonces, preferí dejarlo ahí. Es curioso, ¿no? Entonces, el corazón es el que decide. Versículo 24 al 28 muestran la escritura. Esto se podría traducir de la siguiente manera: Dios te ha pesado, ha examinado tu reino, y como no eres agradable, el reino ha llegado a tu fin. Entonces, él estaba usando lo de Dios como sacrilegio, y de alguna manera estaba mostrando sobre el Dios de los judíos que él era más, que sus dioses eran más. Y en esa escritura en la pared, ahorita le dicen, usted no va más. Hasta aquí acabó su partido, va a salir usted y va a entrar otro. Ya usted ya no sirve más. Y Daniel se lo estaba diciendo. Entonces, la sinceridad de Dios, la sinceridad de Daniel, la soberanía de Dios, y Dios pone y quita al que quiere. Una pregunta que nos hemos hecho muchos ahora y que la he escuchado de los hermanos venezolanos: ¿hasta cuándo este hombre va a estar ahí? Miren, yo no tengo idea, pero solo sé algo, y es que Dios quita y pone. O sea que llegará el día donde ya pase. ¿Qué seguirá de ahí? No tengo tampoco idea. Si va a salir alguien peor, yo no sé, pero va a pasar. Él no se manda solo, él no respira porque simplemente ya, Dios lo está dejando. Es la soberanía de Dios. Entonces mandó a Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner un cuello en su collar de oro y proclamar que era el tercer señor en el reino. Daniel no le pidió eso y le dio sus dones. Lo otro es, si Dios decidiera examinar nuestros caminos y mirar si estamos compartiendo lo que es de Dios con lo que es del mundo, ¿cómo quedaríamos en la balanza? Dios ha puesto un estándar, ¿cierto? La balanza, su estándar, la palabra lo muestra. Y si fuéramos pesados, estaríamos a nivel acá. Nunca vamos a estar así, o sea, esta es la palabra, pero nunca vamos a estar así, ¿no? Bueno, más bien, sí, no, ganándole a la palabra, ¿no? O estamos, o sea, ¿cómo estaríamos nosotros? Y pensando en esto, resulta que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo otro, por medio de Jesús tenemos el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, que nos ayuda a cumplir el estándar de Dios. Entonces, la vida del creyente debería estar así. Parece, uno a veces puede pensar que es imposible estar equilibrado, siempre la palabra ganar, obviamente sí, pero tenemos la capacidad por el Espíritu de Dios de vivir equilibrados en la balanza. Porque entonces, ¿para qué fue dado el Espíritu? ¿Por qué la Biblia nos advierte de recibirle y conocerlo? Porque Él nos lleva a toda verdad. O sea, si nosotros recibimos la exhortación de la palabra y obedecemos y seguimos la dirección del Espíritu, la balanza va a estar equilibrada. Debería. Y mi vida espiritual debería ser predecible. Ustedes deberían saber cuáles son mis reacciones. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Pero imagínense uno decir, uy, yo no sé con qué me va a salir este. ¿Será que le presto o no le presto? ¿Será que le invito a mi casa a comer o no? ¿Qué será que va a hacer? O sea, deberíamos ser muy predecibles por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Ahora, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, podemos vivir una vida donde la balanza, el día que nos pesen, esté en su justa medida. Pero el día que llegue la prueba, cada uno se va a dar cuenta. Si es una comunión con Dios por medio de Jesús, obediencia a la palabra, entrega a Él, me va a permitir estar equilibrado. Para terminar, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. El que creía que iba a ser invisible, la misma noche, invencible, la misma noche, hasta ahí llegó su fin. Y dice que Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Por qué es importante la expresión que Darío de Media tomó el reino? Él estaba en su rumba,
Él sabía que ellos estaban a punto de dominar. Y esta parranda con puertas abiertas, si es cierto lo que dijo el historiador, de alguna manera el mensaje es, a mí usted no me importa. O sea, el que manda aquí soy yo, pero está escrito, y Darío tomó el reino. O sea que la arrogancia de Belsasar, ¿dónde quedó? Su orgullo, su crueldad, no quedó en nada. Hay algunas conclusiones que quiero dar entonces con lo que hemos visto. Usted puede tener las suyas. Dios tiene el control de todo y de todos, de todo y de todos. Ahora, hay que tener un cuidado aquí con el hecho de que Dios ha decretado todo, porque algunos creen que Dios ha decretado todo. Entonces, si yo cometí un pecado en la esquina, Dios lo había escrito así y ya no había nada que hacer. No, o sea, el que decidió pecar fui yo. Pero en eso, Dios tiene control de todo y de todos. O sea, Dios sabe que está viviendo cada uno. Segundo, cuando Dios pronuncia una condenación, la va a cumplir. Si Dios nos ha estado hablando, no más, no más, no más, y ha dado advertencias, y usted y yo no obedecemos y decimos, no, pues yo soy cristiano, yo ya di mi diezmo a la iglesia, estoy sirviendo, tengo una Biblia en la casa, otra en la iglesia, una en el carro, pero no obedecemos, lo que Dios ha puesto como advertencia, lo va a cumplir. ¿Ustedes sabían que hay algo imposible para Dios? ¿Ustedes sabían que hay algo imposible para Dios o no? Sí, hay imposible que Dios mienta. Él no puede mentir. Ahora, a veces se toma eso solo como las promesas de Dios, sí, pero si ha decretado juicio para los que le desobedecen y rechazan, lo va a cumplir. Eso se cumple. Eso es interesante, sobre todo sobre sus enemigos. Ahora, Dios bendice a los que le temen, así como a Daniel. Los bendice y puede promoverlos. Y por último, cuando alguien se entrega a la idolatría, como estos hombres, va a experimentar lo que Dios pone como consecuencias, cada uno de nosotros. Entonces, hay que tener cuidado, no compartir lo que es de Dios con lo que es santo. Entonces, oremos, nos colocamos de pie y recuerden entonces la clase del viernes, sábado parejas y teatro. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Padre amado, y te pedimos que nos ayudes a honrar lo que nos dices, y bueno, Padre, que todo esto sirva como ejemplo, Señor, y una advertencia para nosotros, Dios. Te damos gracias, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga y nos vemos.